Hola y bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre el divisor de voltaje. En este ejercicio, conformado por la fuente de voltaje y las dos resistencias R1 y R2, tenemos como objetivo hallar el voltaje en este punto denominado Vx. Como primer paso realizaremos el primer redibujo de nuestro circuito a partir de una referencia, que será esta, nuestra referencia, nuestra tierra. Entonces procederemos a dibujar las resistencias R1 y R2, nuestro voltaje Vx, y debido a que nuestra referencia está del lado negativo de nuestra fuente puede ser reflejada desde su lado positivo a este punto, dando así un voltaje positivo. Como segundo paso realizaremos el dibujo de la o las corrientes involucradas en nuestro circuito. Para eso sabemos lo siguiente, que según la ley de Ohm, la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido por la resistencia. Entonces sabemos que las corrientes van de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces iría en esta dirección. Entonces a través de R1 circularía una corriente I1 y a través de R2 atravesaría una corriente I2, yendo de un potencial mayor a uno menor, de un potencial mayor a uno menor. Entonces, como siguiente paso, nos tocaría hallar cuáles serían las expresiones que corresponderían a I1 y a I2. Entonces, tenemos que I1 sería igual a V1 menos Vx, el potencial mayor menos el potencial menor, dividido por la resistencia N1. De la misma manera, I2 sería igual a Vx, que sería el potencial mayor, menos nuestra referencia, que nuestro voltaje en la referencia es igual a 0. Lo que nos quedaría Vx sobre R2. Entonces, como ya habíamos hallado la dirección de las corrientes, sabemos también de que nuestro circuito, ¿cuál es la corriente que circula en él? Es la misma siempre. Entonces, podemos llegar a la conclusión que I1 e I2 son iguales. A partir de esta premisa, nosotros podemos reemplazar aquellas ecuaciones y llegar a un análisis puramente matemático. Anterior a esto, el análisis fue totalmente eléctrico, electrónico. Llegando a este punto, saco factor común Vx y aparecerá un factor interesante, que es el siguiente: 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Por qué este factor es interesante? Porque involucra justamente a las variables de análisis, que son las dos resistencias R1 y R2. Pero esta expresión es muy familiar a cuando las resistencias, ¿qué relación hay entre ellas? Cuando están en paralelo. Entonces, yo puedo basarme en saber que 1 sobre la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2. Este análisis se debe a ya la fórmula conocida de las resistencias en paralelo. A pesar de que las resistencias aquí en nuestro circuito estén en serie, no tienen una relación directa, pero sí nos va a servir para el análisis matemático que nuestra ecuación necesita.
Despejando Bx, nos quedaría entonces que es igual a la fuente B1 multiplicado por la resistencia equivalente sobre R1. Esta resistencia equivalente la llamaremos a partir de ahora como el paralelo de las resistencias. Entonces, tenemos una expresión para nuestra incógnita Bx, que es Bx es igual a la fuente B1 multiplica por el paralelo de las resistencias dividido a la resistencia R1. Y así hemos hallado una expresión para nuestra incógnita en este punto de voltaje Bx. Bueno, vamos con un ejemplo. En este primer ejercicio de ejemplo tenemos una fuente B1 igual a 12 voltios, R1 de 9.1 kΩ y R2 de 4.7 kΩ. Con estos valores de resistencia podemos calcular una resistencia equivalente de 3.099 kΩ y obtendríamos un valor de Bx de 4.086 voltios. En nuestro programa Proteus realizamos la simulación y corroboramos que ese valor es correcto. En este nuevo ejemplo tenemos ahora una resistencia de 3.9 kΩ y una resistencia de 5.1 kΩ, dándonos como resultado una resistencia equivalente de 2.21 kΩ. Con una fuente de voltaje de 12 voltios obtenemos un voltaje en Bx de 6.8 voltios. Corremos la simulación en Proteus y corroboramos que ese valor es correcto. En este nuevo circuito conformado por nuestras dos fuentes de voltaje y nuestras dos resistencias, realizaremos un análisis muy similar para poder hallar nuestra incógnita, que es el voltaje en este punto, que lo hemos llamado Bx. Como primer paso nos tocaría redibujar nuestro circuito a partir de una referencia. Y empezamos a redibujar. R1, R2 y Bx. Ahora es turno de nuestras fuentes. Con la fuente B1, debido a que nuestra referencia está tomando el polo negativo de nuestra fuente, la fuente B1 será reflejada con un signo positivo en este punto. Entonces toma el valor de un voltaje B1 positivo. Ahora, como la referencia está tomando el polo positivo de nuestra fuente B2, ella será reflejada con un polo negativo de nuestra fuente, en este punto, dando así un voltaje negativo, menos B2. Ahora, como siguiente paso nos tocaría ver la dirección de la o las corrientes dentro de nuestro circuito. A partir de la ley de Ohm, la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, las corrientes van desde un potencial mayor a un potencial menor. En nuestro caso, la fuente B1 es una fuente positiva y la fuente B2 vendría a ser una fuente negativa. Entonces, la dirección de corriente iría en este sentido. Entonces, la corriente en cada una de las resistencias tomaría esta dirección. Y 1 y 2, yendo de un potencial mayor a un potencial menor y de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces ahora lo que nos quedaría es hallar las expresiones que corresponden a I1 y a I2. Entonces tendríamos que I1 sería igual al potencial mayor, que es B1, menos el potencial menor, que sería Bx, dividido para R1. I2 vendría a ser el potencial mayor, que es Bx, menos el potencial menor, que es menos B2, sobre R2.
Resolviendo la ley de signos, tendríamos que Bx más B2 dividido para R2. Eso vendría a ser la expresión para I2. Entonces, la corriente de nuestro circuito vendría a ser la misma siempre. Lo que llegaríamos a la conclusión de que tanto la corriente I1 e I2 son iguales. A partir de esa premisa, tendremos que I1 e I2 son iguales y reemplazaríamos justamente cada una de las expresiones sacando factor común Bx obtenemos una expresión muy similar al caso estudiado anteriormente. Entonces utilizaremos la misma premisa de relación que es la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 para poder emplazarlo en esta expresión. Aplicando propiedad distributiva, obtendremos que B1 por la resistencia equivalente sobre R1 menos B2, la resistencia equivalente sobre R2. Hay que recordar que la resistencia equivalente la llegamos a definir como el paralelo de las resistencias. Entonces aquí tendría B1 con el paralelo de las resistencias sobre R1 más el voltaje menos B2 por las resistencias en paralelo sobre R2. Dando así una expresión para Bx. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta expresión? Que el valor de Bx es igual a las fuentes B1 multiplicado por el paralelo de la resistencia dividido para R1 más el valor de voltaje B2 multiplicado por el paralelo de resistencias dividido por R2. Lo que podemos dar como relación de que tenemos este término que es el paralelo de las resistencias, que lo podemos recordar siempre y que es práctico tenerlo. Y que al momento de relacionar justamente los voltajes con las resistencias, es el voltaje con la resistencia del ramal, respectivamente de cada fuente. Ahora veamos un ejemplo. Ahora, como podemos darnos cuenta en este ejercicio, conformado por dos fuentes de voltaje y dos resistencias, la resistencia equivalente de entre las dos resistencias R1 y R2 es de 2.42 kiloohmios. La fuente de voltaje V2 es igual a menos 3.3 voltios debido a que la referencia en ella está del polo positivo y el polo negativo es el que continúa en su conexión con el resto del circuito. Con todos estos parámetros, el voltaje de Bx nos da un valor de 0.77 voltios. Corremos la simulación y corroboramos de que ese valor es
correcto. Ahora, en este nuevo ejercicio conformado por las dos fuentes positivas, 12 voltios y 3.3 voltios, y resistencias de 3.9 kiloohmios y 5.1 kiloohmios, da una resistencia equivalente de 2.21 kiloohmios y el punto de voltaje Vx da un valor de 8.23 voltios. Si corremos nuestra simulación, corroboramos de que el valor es correcto. Ahora, a continuación, analizaremos un circuito el cual está conformado por tres fuentes, tres resistencias y la variable en estudio que es nuestro punto de voltaje Vx, el cual queremos hallar. Entonces, ¿habrán términos que sean similares a los casos anteriores? Vamos a ver, analicemos. Y como primer paso, redibujaremos nuestro circuito a partir de una referencia. R1, R2 y R3. En la intersección de ambas resistencias tenemos el punto de voltaje Vx. Con nuestra fuente V1 tenemos la referencia con el polo negativo de nuestra fuente. Entonces ella será reflejada como una fuente positiva. Con V2 sucedería la misma situación. Y con V3 nuestra referencia está del lado positivo del polo de nuestra fuente. Entonces el que continúa sigue siendo el polo negativo. Entonces V3 sería una fuente de voltaje negativo. Ahora, a continuación, lo que nos tocaría es hallar la dirección de las corrientes que atraviesan en R1, R2 y R3 dentro de nuestro circuito. Para eso nos vamos a apoyar nuevamente de la ley de Ohm. Recordando que siempre las corrientes van de un potencial mayor a uno menor. Debido a que las fuentes de voltaje V1 y V2 son fuentes positivas, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Vx vendría a ser un voltaje menor a ellas dos. Entonces, yo puedo decir que la corriente que pasa por R1 va en esta dirección, la corriente I1, que la corriente que pasa por R2 va en esta dirección, corriente I2. Debido a que la fuente de voltaje V3 es una fuente de voltaje negativa, es obvio pensar que el voltaje Vx sea mayor que ella. Entonces, la corriente, la dirección de corriente que tomará sea esta, la corriente que pasa por I3. Porque todas van de un potencial mayor a un potencial menor, potencial mayor a un potencial menor, de un potencial mayor a un potencial menor. Ahora, lo que nos tocaría es hallar aquellas expresiones correspondientes a las corrientes tanto I1, I2 e I3 a partir de la ley de Ohm. Entonces, I1 sería igual a V1 menos Vx sobre R1, que I2 sería igual a V2 menos Vx sobre R2 y que I3 sería igual a Vx menos V3 dividido a R3, que es lo mismo que decir que Vx más voltaje V3 R3. Tenemos que hallar la relación entre estas corrientes. Para eso nos vamos a ayudar de este nodo. La suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que están saliendo de ese nodo. Dando esta premisa, I1 más I2 es igual a I3. Entonces, nuevamente llegamos a que el análisis desde este punto será totalmente matemático.
Sacando factor común Bx, tenemos una expresión muy similar a los casos anteriores, la cual involucra de manera matemática a llamar a la fórmula de la relación de las resistencias en paralelo. 1 sobre la resistencia equivalente será igual a 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2 más 1 sobre la resistencia R3. Vuelvo y repito, esta expresión sale a partir de un análisis matemático y nos van a ayudar a poder seguir resolviendo la ecuación de aquí. No tiene nada que ver con un análisis previo en cómo están ubicadas las resistencias dentro de nuestro circuito, si están en paralelo o están en serie. Ojo con eso. Entonces, Bx sería igual a B1 por el paralelo de todas las resistencias sobre R1 más B2 por el paralelo de todas las resistencias sobre R2 más menos B3 por el paralelo de todas las resistencias dividido para R3, dando así la expresión la cual hemos querido hallar. Entonces, a la conclusión que podemos llegar con respecto a todos los casos anteriores y este, es que de alguna manera llegan a una secuencia que, dependiendo que mientras más aumenta el número de fuentes de voltaje, las resistencias llevan a una relación la cual no es difícil de recordar para poder hallar justamente cuál es el valor de voltaje en Bx. Vamos con un ejemplo. Y en este nuevo ejercicio tenemos ahora las tres fuentes de alimentación y las tres resistencias, respectivamente de 3.9 kiloohmios, 4.7 kiloohmios y 5.3 kiloohmios, dándonos una resistencia equivalente de 1.5 kiloohmios. Con fuentes de voltaje de 12, 5 y 3.3 voltios, el valor de Bx es de 7.19 voltios. Si corremos la simulación, confirmamos que el valor es correcto. Ahora, con un pequeño cambio haciendo de que una de las fuentes sea negativa, B2 igual a menos 5 voltios, tenemos un valor en Bx de 3.99 voltios. Si corremos esto en la simulación, confirmamos que ese valor es correcto. Esperando que puedan poner en práctica el conocimiento adquirido en este video, en la descripción dejaré el enlace a un documento de apoyo, el cual podrán acceder en cualquier momento. Te invito a que te suscribas, activa la campanita de notificaciones, dale manito arriba si te gustó el contenido, compártelo y nos vemos en un próximo video.